Parte 1. El omega que no debería existir. Todo el mundo sabe lo que soy. O mejor dicho, todo el mundo cree que sabe lo que soy. Me llamo Valentín Cruz, tengo 22 años. Y soy lo que en nuestro mundo se conoce como un omega roto. Así nos llaman. Sin rodeos, sin eufemismos, rotos. Como si fuéramos algo que algún día funcionó bien y luego alguien lo tiró al piso. Y en cierto modo, supongo que tienen razón. Para entender lo que significa eso aquí, necesito explicarte un poco cómo funciona este mundo. En el México del año en que cumplo 22, la jerarquía ABO sigue siendo la espina dorsal de toda la estructura social. Los alfas gobiernan, los betas administran, y los omegas en teoría son el corazón del sistema. El eslabón del vínculo, le llaman en los libros de texto. Un omega con un lazo de feromonas saludable y una marca de alfa respetable en el cuello, vale más que cualquier título universitario. Vale más que cualquier talento o ingenuidad que esa persona pueda tener. Eso es la verdad que nadie discute en voz alta porque todos la dan por sentada. Yo fui un omega funcional durante 19 años. No te voy a mentir. Tampoco era gran cosa. Era pobre. De la colonia Tepito en la Ciudad de México. Criado por una abuela omega que olía a tortillas y a determinación. Pero tenía mi aroma intacto. El olor de los omegas saludables es algo que los alfas detectan desde metros de distancia, una mezcla cálida, profunda, algo entre flores silvestres y algo indefiniblemente suave. El mío era a ramas de pino y miel de mezquite. No era glamoroso, pero era mío. Y funcionaba. Luego vino la ceremonia de presentación. En este país, a los 19 años, cada omega sin marca es presentado ante el Consejo Regional para ser registrado y asignado a la lista de candidatos de vinculación. Imagínate una feria de ganado con trajes elegantes y lenguaje diplomático. Así es la ceremonia. Mi abuela murió 2 semanas antes de la fecha. Llegué solo, en el metro, con mi ropa más decente, un pantalón de mezclilla oscuro sin un hilo roto y una camisa blanca que había planchado 4 veces. Llegué con el estómago vacío porque ese día no había comido para no gastarme los últimos pesos que tenía. Lo que pasó en esa ceremonia no lo voy a describir en detalle ahora. Te lo diré cuando sea el momento correcto. Lo importante es lo que quedó después. Yo salí de esa sala con una cicatriz que no se ve, pero que cualquier alfa puede oler. Un omega al que el proceso de vinculación le fracasó de manera traumática pierde sus feromonas primarias de manera parcial o total. Queda con un olor extraño, apagado, casi neutro. Queda roto, inútil para el sistema. Invendible en esa feria de ganado. Mi abuela no estaba para consolarme. El cuartito en Tepito era mío solo. Y las deudas del velorio también. En los 2 años siguientes, aprendí a sobrevivir en los márgenes. Los omegas rotos no están bien vistos en el mercado laboral oficial. Pero hay empleos que nadie más quiere hacer y que pagan en efectivo sin preguntar tu estatus. Limpieza nocturna de oficinas corporativas. Mensajería en zonas de alto riesgo donde los omegas funcionales se niegan a entrar porque las feromonas de los alfas violentos los paralizan. Custodia de bodegas en el puerto de Veracruz durante los veranos, cargando cajas bajo el sol hasta que los músculos te ardían. Lo que esos 2 años también me dieron, aunque entonces yo no lo sabía, fue algo mucho más valioso que cualquier sueldo en efectivo. Me dieron resistencia. Los omegas rotos, al perder parte de su respuesta feromonal, también perdemos parte de la susceptibilidad a las dominancias alfa. Mientras que un omega funcional puede ser paralizado o sometido por las feromonas de un alfa poderoso, básicamente doblando las rodillas por instinto biológico involuntario. Yo simplemente las percibo como un olor fuerte, incómodo, pero no paralizante. Ese era mi secreto. Ese era, aunque no lo descubrí hasta los 21, el motivo por el que ciertas personas me habían estado buscando durante años. Parte 2. La gente que vive en las sombras. Te encontraron una noche de noviembre, en la bodega del puerto, cuando ya habías terminado tu turno y estabas cerrando con candado la puerta de carga número 7. Espera, me encontraron. Disculpa. Aún me cuesta hablar de eso sin disociarme un poco. Una mujer. Unos 50 años, cabello completamente blanco aunque su cara no tenía más de 40, una chamarra negra sin insignias. Olía a nada, absolutamente a nada.
lo cual, en nuestro mundo, es tan raro como una persona sin sombra. Eso me detuvo en seco. Me llamó por mi nombre completo. Valentín Alejandro Cruz Mendoza. Me preguntó si sabía por qué podía entrar solo y sin protección a la zona de carga del puerto, sin que ningún alfa de los que rondaban por ahí me mirara 2 veces. Le dije que porque estaba roto y ningún alfa se fijaba en los rotos. Me miró con algo que no era lástima. Era reconocimiento, como si acabara de confirmar algo que llevaba tiempo sospechando. Se llamaba Inés Carrasco. Y me explicó, sentados en la oscuridad de Mitsuru con el motor apagado y la lluvia del Golfo golpeando el techo, que yo no estaba roto. Que lo que me había pasado en esa ceremonia de presentación no era un fallo biológico. Era un despertar. Los caminantes de sombra, así nos llaman en los registros que el gobierno oficial niega que existen, son una línea omega antigua, descendiente directa de los primeros linajes precoloniales, antes de que el sistema Abo moderno se codificara en leyes y jerarquías. Los caminantes de sombra tienen una característica específica. Bajo presión extrema, especialmente la presión del ritual de vinculación forzada, en lugar de vincularse, se rompen hacia adentro. Liberan su arquitectura feromonal completa, la condensan, la ocultan y quedan neutrales para el sistema de detección externo. La cicatriz de olor que todo el mundo percibe como un defecto es, en realidad, una armadura. Lo que Inés no me dijo esa primera noche lo que descubrí poco a poco en los meses siguientes dentro de la red, como llamaban al colectivo que operaba desde bodegas y sótanos y azoteas en 7 ciudades del país, era la otra parte de lo que somos. Los caminantes de sombra podemos hacer más que simplemente resistir la dominancia alfa. En determinadas condiciones de contacto directo y proximidad sostenida, podemos revertir el flujo feromonal. Hacer que las feromonas dominantes de un alfa retrocedan y se vuelvan contra él. Un alfa bajo el efecto de un caminante de sombra activo no colapsa dramáticamente. Simplemente pierde el control. Su dominancia se fragmenta. Sus decisiones se vuelven erráticas. Y si el contacto se sostiene suficientemente, sus instintos de territorialidad y protección se redirigen. En otras palabras, podemos doblegar a un alfa sin tocarlo con un arma. Y esa es exactamente la razón por la que la red me había estado buscando desde que el reporte de mi ceremonia de presentación llegó a sus registros. No como soldado, no como espía, como arma. Pasé un año entrenando. Inés me enseñó a controlar la emisión de mis feromonas neutrales, a abrirlas deliberadamente, a cerrarse, a dirigirlas. Aprendí a moverme dentro de un territorio alfa sin levantar ninguna alarma olfativa. Aprendí a leer la bioquímica de las habitaciones. ¿Cuántos alfas habían estado aquí? ¿Y cuándo? ¿Qué nivel de dominancia tenían? Si estaban agitados o en reposo. Aprendí técnicas de combate cuerpo a cuerpo diseñadas específicamente para neutralizar a alfas en dominancia activa, aprovechando los segundos de confusión que mi presencia les provocaba. Me volvieron letal de una manera que ningún alfa esperaría de un omega roto de Tepito que llegó al puerto en metro. Y luego Inés me explicó la misión. La razón real de todo el entrenamiento. La razón de la red. De los años de operaciones en las sombras. De los riesgos que corrían cada día personas que lo habían apostado todo. El objetivo. El hombre que, según la red, era el ancla de toda la opresión del sistema. El hombre cuya caída, según el análisis de 15 años de operaciones, desestabilizaría la estructura de poder lo suficiente para que una reforma real, una en la que los omegas tuvieran derechos garantizados, en la que las ceremonias de presentación forzada fueran eliminadas, en la que un niño de Tepito nunca más tuviera que llegar solo a una feria de ganado fuera posible. El rey alfa. Aurelio Vega. 41 años. Heredero de la familia Vega, que controla el 70% de los territorios alfa certificados del país, la mitad de los contratos de seguridad privada del gobierno federal y el Consejo Nacional de Clasificación ABO, el organismo que decide, de facto, quién en este país tiene derechos plenos y quién no. El hombre que, en sus 20 años de liderazgo, había endurecido cada protocolo, ampliado cada restricción
y firmado cada decreto que hacía la vida más pequeña y más controlada para cada Omega en México. El hombre que, en 9 intentos de operaciones de la red en 8 años, había salido ileso porque ningún operativo podía soportar sus feromonas el tiempo suficiente para completar la misión, pero yo no era ningún operativo ordinario. Yo era un caminante de sombra. Y Aurelio Vega no sabía que existía. Parte 3. El hombre que no debería tener cara. Purco. La operación se llamaba Sombra Final. Duró 6 meses de preparación. Inés me consiguió una identidad nueva. Valentín Solano, 23 años. Omega con estatus de vinculación pendiente lo suficientemente vago para no levantar sospechas, pero funcional en papel. El plan era simple en concepto y brutalmente difícil en ejecución. Infiltrarme en la estructura de personal del complejo Vega en la Ciudad de México. Llegar a proximidad sostenida con Aurelio, iniciar el proceso de reversión feromonal y completar la misión. No voy a decirte la palabra exacta que Inés usaba para la última parte, pero ambos sabíamos a qué se refería. Y yo asentí. Lo asentí con la misma calma con la que me había quitado los últimos cartones de leche de la alacena de mi abuela el día de su funeral. La calma de alguien que ya no tiene nada que perder. El trabajo que conseguí fue como asistente de logística en los eventos corporativos de la Fundación Vega. Dinero de imagen institucional, disfrazado de filantropía. Básicamente, cenas de gala, inauguraciones de hospitales con su nombre en la fachada, congresos de clasificación ABO, donde los mismos alfas de siempre se felicitaban mutuamente por lo bien que administraban el sistema que los beneficiaba. Yo cargaba cajas, organizaba sillas, coordinaba los tiempos de catering. Invisible. Exactamente donde necesitaba estar. Durante 3 semanas, Aurelio Vega fue solo una presencia distante. Una figura en el podio, siempre rodeada de 3 o 4 asesores. Un nombre en los correos internos que todo el mundo contestaba en menos de 2 minutos. Una voz que a veces cruzaba el pasillo y hacía que los demás empleados betas y omegas de estatus funcional se endurecieran visiblemente, regulando la respiración por instinto. Yo notaba sus feromonas como un peso barométrico en el aire. Denas, oscuras, inevitables, como la presión antes de una tormenta eléctrica. Y lo que yo sentía era incómodo, pero no paralizante. La armadura seguía intacta. Lo vi de cerca por primera vez una tarde de martes en la sala de conferencias del piso 16. Había un problema con el sistema audiovisual para una presentación que empezaba en 20 minutos y me mandaron a arreglarlo porque, de todos los del equipo de logística, yo era el único que sabía algo de cables. Entré con mi caja de herramientas, la cabeza baja, haciendo lo mío. Y de repente, la puerta al fondo de la sala se abrió y entró él. No sé exactamente qué me esperaba. Algo más monstruoso, supongo. Los 9 años de operaciones fracasadas, los muertos que la red cargaba, la historia de decretos y restricciones y ceremonias forzadas, todo eso construía en mi mente una imagen de algo menos humano. Pero Aurelio Vega era un hombre. Alto, sí, con esa postura de alfa que parece que el espacio a su alrededor le pertenece por derecho natural. Cabello oscuro con las primeras líneas grises en las sienes, mandíbula cuadrada y severa. Ojos de un color avellana extraño que a la luz artificial del pasillo parecían casi dorados. Un traje oscuro sin corbata, con el primer botón abierto. Me miró. Así de simple, me miró. Uno de esos alfas que cuando clavan la vista en alguien no están simplemente registrando presencia. Están evaluando, leyendo. Sus feromonas se concentraron hacia donde yo estaba, como un faro que gira y te encuentra. Y yo sentí el impulso biológico de bajar la vista y reducirme. Mi cuerpo lo conoce. 3 años de vida como Omega roto no borran completamente 19 años de programación instintiva. Pero no lo hice. Sostuve el contacto visual por exactamente 1 segundo y luego lo rompí yo, sin pánico, sin señales de sumisión, con la neutralidad calculada que Inés me había enseñado. Y algo en su expresión cambió. Algo muy pequeño y muy específico que no supe leer en ese momento. Anotarlo en mi mente. Seguir con los cables. Me habló. No debería haberme hablado. El rey alfa del país no le habla al técnico de logística que arregla el proyector.
pero me habló. Me habló a lo carnó por ese estar remur. ¿Me habló? ¿Hay algún problema?, preguntó. Su voz era exactamente lo que esperabas. Grave, controlada, con esa resonancia de alfa en dominancia pasiva que hace que las palabras lleguen al pecho antes que a los oídos. No. Listo en 3 minutos, respondí, sin alzar los ojos del panel de conexiones. Un silencio. 2 segundos exactos, que conté internamente. Bien, dijo. Y se fue. Esa noche, en el cuartito que la red me rentaba en la colonia Narvarte, le dije a Inés por mensaje encriptado que había tenido primer contacto visual. Neutral. Que las feromonas no me habían comprometido. Que el plan seguía en curso. Inés me respondió con 2 palabras. Perfecto. Avanza. Lo que no le dije, porque no había manera de cómo describirlo en términos operativos útiles, fue lo que había sentido en ese segundo de contacto. No miedo. No la adrenalina de la misión. Algo mucho más incómodo. Curiosidad. Parte 4. Lo que no cierra la armadura. Durante las siguientes 4 semanas, el contacto se fue volviendo imposible de evitar. Aurelio Vega, descubrí, era el tipo de líder que no delegaba la presencia. Si había un evento importante de la fundación, él estaba ahí en los preparativos, no solo en el discurso final. Llegaba a revisar los espacios antes de que comenzaran los invitados, caminando entre las mesas y los stands, como alguien que necesita ver con sus propios ojos que cada detalle está en su lugar. Y yo, como parte del equipo de logística de esos mismos eventos, siempre estaba ahí también. Cada vez que nos cruzábamos, él me miraba. Solo un segundo. Esa misma evaluación que no terminaba de procesar del todo. Ningún otro alfa del complejo me miraba de esa manera. Los demás me veían como el fondo de una fotografía ahí, pero sin importar. Él me veía. Y yo me preguntaba, en los momentos de silencio, en mi cuarto de Narvarte, si su instinto de alfa de alto nivel estaba detectando algo que no podía nombrarlo, la anomalía olfativa de un caminante de sombra activo, aunque no supiera qué era exactamente lo que percibía. El momento que rompió el protocolo fue en la 3ª semana de noviembre, durante el montaje para la cena de gala anual de la Fundación en el Gran Hotel de la Ciudad de México, frente al Zócalo. Eran las 11 de la noche. Y yo era el único del equipo de logística que seguía en el salón, porque había un problema con la disposición de los centros de mesa que no cuadraba con el plano original. Estaba solo, moviendo mesas con toda la intención de terminar antes de medianoche, cuando escuché pasos en la sala vacía. Aurelio Vega. Solo. Sin asesores. Sin guaruras. Sin la armadura invisible que siempre lo rodeaba durante el día. Llevaba la misma ropa del día, pantalón de vestir oscuro, camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, pero algo en su postura era diferente. Menos vertical. Menos institucional. Cargado. Si tuviera que elegir una palabra, se detuvo a ver lo que yo estaba haciendo. Yo mantuve el trabajo, moviendo la última mesa con toda la calma del mundo, consciente de cada milímetro de distancia entre nosotros. 6 metros. 4. Cuando llegó a 3, mis receptores olfativos lo registraron con una intensidad diferente a la que había tenido en la sala de conferencias. Más cargado, más denso, no agresivo. Algo que tardé un momento en identificar. Agotamiento. Los alfas bajo estrés crónico liberan una capa feromonal específica que huele a madera quemada y hierro. Él olía a eso. ¿Sigues aquí? No era una pregunta. Era una observación. El plano estaba mal, respondí. Ya lo corrijo. Silencio. Luego, de manera completamente inesperada, se sentó en una de las sillas de la mesa más cercana. El rey alfa se sentó en una silla de evento de salón de hotel, como si de repente le pesaran las piernas. Yo seguí trabajando. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Valentín, le dije. El apellido de cobertura. Solano. ¿Cuánto tiempo llevas en el equipo, Valentín? 5 semanas. Otra pausa. Luego, tu olor es extraño. Me detuve. El corazón me dio un salto, pero mi voz salió perfectamente plana. Soy omega de estatus mixto. Las feromonas no son estándar. Una respuesta ensayada. Técnicamente verdadera.
suficientemente vaga. Él asintió, mirando el zócalo oscuro a través de las ventanas altas del salón. Extraño no quiere decir malo, dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Y se quedó callado. Terminé mi trabajo en silencio. Recogí mis herramientas, y cuando me dirigí hacia la salida, me detuve. No debía haberme detenido. Era contra todo el protocolo operativo y le dije, sin mirarlo, le falta una mesa a la derecha del podio. Según el protocolo de la fundación, el consejo siempre se sienta con vista directa al escenario. Con el plano actual, la mesa 7 les tapa la línea de visión. Una pausa larga. Luego, algo que no esperaba. Una carcajada corta y seca. No burlona. Sorprendida. Tienes razón, dijo. Nadie más lo había notado. Salí del salón sin responder. Y en la calle, bajo las luces del zócalo y la llovizna fina de noviembre, tuve que pararme un momento contra la pared y respirar. Porque algo en ese intercambio me había hecho sentir algo que tenía años sin sentir y que no me podía permitir sentir ahora. La calidez pequeña y traidora de ser visto. Parte 5. Las grietas del rey. La gala fue un éxito. La fundación lo llamó así en todos sus canales de comunicación. Yo la llamé un punto de inflexión, aunque en ese momento todavía no sabía exactamente hacia dónde. Aurelio Vega dio su discurso frente a 200 personas de la élite nacional, el mismo discurso sobre progreso ordenado, crecimiento responsable dentro del marco ABO y estabilidad social que mantenía el statu quo perfectamente intacto. Impecable, carismático, absolutamente devastador para cualquiera que leyera entre líneas lo que esos eufemismos realmente significaban. Pero yo había visto al hombre que se sentó en una silla de evento a las 11 de la noche porque le pesaban las piernas. Y esas dos imágenes no terminaban de encajar en mi cabeza de la manera limpia en que necesitaba que encajaran. La semana siguiente, ocurrió algo que no estaba en ningún plan de operaciones. Uno de los asistentes directos de Aurelio, un beta llamado Octavio, eficiente y completamente sin escrúpulos, se acercó a mí, al terminar un montaje, y me dijo que el señor Vega había pedido que el equipo de logística para el siguiente evento incluyera mi nombre específicamente, que había notado mi trabajo en la gala, y quería continuidad. Era exactamente lo que necesitaba para avanzar en la operación. Inés lo llamó un golpe de suerte operativo. Me dijo, aprovéchalo, esto nos acerca. Y sí, en términos de misión, era perfecto. Pero también significaba que el hombre que yo necesitaba eliminar me había visto. Me había pedido por nombre. Y yo tenía que lidiar con eso de una manera que no comprometiera mi armadura feromonal. En las semanas que siguieron, fui asignado a una cantidad creciente de eventos y preparativos donde la presencia de Aurelio era frecuente. Y lo que fui descubriendo, centímetro a centímetro, no era el monstruo que la red me había descrito. Era algo más complicado y, por eso mismo, más peligroso para mí. Aurelio Vega era un hombre bajo una presión que aplastaba. Lo veía en los pequeños detalles que los demás no percibían, porque estaban demasiado enfocados en no cometer errores frente a él. Los vasos de agua que bebía en los eventos 3, 4, como si tuviera sed que no podía saciar. Los papeles que revisaba entre sesiones, con una concentración casi frenética. Las llamadas que recibía y cuya voz cambiaba, se tensaba. Se volvía plana y controlada de una manera diferente a su control habitual. El tipo de control de alguien que está aprendiendo a responder instrucciones que no elige. Una tarde, sin que nadie me lo pidiera y sin razón operativa que lo justificara, me quedé al fondo de una sala vacía donde Aurelio estaba terminando una llamada. No era escucha activa. Era que estaba ordenando los materiales del siguiente evento, y la acústica del corredor hacía que su voz llegara hasta donde yo estaba. Alcancé a escuchar fragmentos. No está hecho todavía. Saben que no tengo alternativa. Si filtran eso, la familia. Y luego, muy baja, con un tono que no había escuchado en ninguno de los eventos públicos. Dame más tiempo. Por favor. Dame más tiempo. Dame más tiempo. Por favor. Aurelio Vega diciéndole por favor a alguien al teléfono con la misma indefensión de alguien que no tiene opciones. Eso no lo puse en el reporte de Inés esa noche. No sé exactamente por qué. Lo atribuía a precaución operativa, información incompleta que podría malinterpretarse.
Pero la verdad más incómoda era que no quería que Inés lo descartara antes de que yo entendiera qué significaba. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Parte 6. Lo que descubrí en el archivo que no debía leer fue un accidente. O al menos eso me digo. La realidad es que llevaba semanas notando que cada vez que Octavio salía del despacho auxiliar del piso 18, dejaba la pantalla de su computadora encendida con el protector de pantalla en pausa, y que el despacho quedaba sin llave durante exactamente los minutos que tardaba en ir al baño al final del corredor. 30 segundos de ventana. Suficiente para alguien que sabe exactamente lo que está buscando. Entré. Eran las 7:40 de la tarde de un jueves de diciembre. El edificio casi vacío. Me puse frente a la pantalla. El archivo abierto era un documento de operaciones internas, comunicaciones entre Aurelio Vega y un organismo que el encabezado identificaba como el Consejo de Regulación Genética. Un nombre que yo conocía de los registros de la red. El grupo de poder que operaba por encima del Consejo Nacional de Clasificación ABO Visible, el verdadero centro de decisión sobre las políticas de clasificación del país. Lo que leí en esos 90 segundos, porque eso fue todo lo que tuve antes de escuchar los pasos de Octavio en el corredor, me revolvió el mundo. Los correos no eran instrucciones de Aurelio hacia abajo, no fuere, eran presiones hacia Aurelio desde arriba. Demandas con fechas límite, amenazas veladas sobre las consecuencias de la resistencia al protocolo. Y las respuestas de Aurelio, que habría esperado que fueran de un hombre que sostenía el sistema con ambas manos, eran evasiones. Demoras. Argumentos legales de por qué ciertos decretos no podían implementarse todavía. Peticiones de revisión. Obstrucción sistemática disfrazada de burocracia. Había más. Un memo firmado por Aurelio, dirigido a 3 miembros del Consejo de Regulación, que proponía una reforma al protocolo de presentación forzada, que argumentaba, con cifras y precedentes legales, que el ritual era inconstitucional bajo el marco de los tratados de derechos humanos que México había firmado. Que Aurelio Vega pedía una comisión de revisión independiente. Salí de ese cuarto 20 segundos antes de que Octavio volviera. Caminé al baño más cercano y me encerré en el primer cubículo. Me senté en el inodoro con la tapa cerrada y me quedé completamente inmóvil durante 5 minutos, respirando el aire de cloro y detergente industrial, intentando reordenar lo que acababa de leer con lo que la red me había dicho que era Aurelio Vega. Las dos versiones no encajaban. La red decía: el ancla del sistema, el defensor del statu quo, el obstáculo a eliminar. Los documentos decían: un hombre que estaba siendo presionado por fuerzas que lo superaban, que estaba intentando frenar desde adentro lo que no podía detener desde afuera, y que claramente no lo estaba logrando. Un hombre al que alguien tenía agarrado del cuello. La pregunta que me quemaba era: ¿quién? Y la pregunta más profunda, la que no me permití formular del todo en ese baño, pero que ya existía en algún rincón de mi mente, era: ¿y si la red no sabe todo lo que yo acabo de leer? Esa noche no le reporté a Inés. La primera vez en 8 meses de operación que violé el protocolo de comunicación diaria. Apagué el celular encriptado y me quedé despierto hasta las 4 de la mañana en mi cuartito de Narvarte, mirando el techo, escuchando los perros del vecino y los coches de la calle, tratando de decidir qué hacer con una verdad que lo complicaba todo. Parte 7. El momento en que la misión se fracturó. Al día siguiente me presenté al trabajo. Normal. Coordiné el montaje de una exposición fotográfica que la Fundación abría esa tarde en el Centro Cultural de la Ciudad de México. Hice mi trabajo. Fui invisible. Y a las 6 de la tarde, cuando la exposición había abierto y el equipo empezaba a dispersarse, Aurelio Vega se quedó solo frente a una de las fotografías de la serie central. Una imagen en blanco y negro de una familia. Un Omega adulto con 2 niños pequeños, parados frente a la puerta de lo que claramente era una oficina gubernamental de clasificación. Los niños miraban hacia la cámara, el adulto miraba hacia la puerta. Me acerqué porque el protocolo de cierre del espacio requería que yo confirmara que todos los visitantes habían salido. Me detuve a su lado, mirando la misma fotografía. ¿Tú conoces esta historia?, me preguntó sin moverse. La historia de la fotografía estaba en el texto curatorial al lado.
una familia Omega de Chiapas, que había sido separada bajo el decreto 47B de clasificación acelerada, firmado por el Consejo Nacional hace 6 años. 6 años atrás, Aurelio Vega ya era el líder del consejo. Su nombre estaba, en algún nivel burocrático del árbol de responsabilidad, en esa historia. La conozco, respondí. Yo también la conozco, dijo. Y en su voz había algo que hizo que mis receptores olfativos se dispararan. Una carga emocional que sus feromonas no podían contener completamente. Culpa, cruda, sin procesar, del tipo que no desaparece porque no tiene a dónde irse. ¿Por eso tiene esta exposición aquí?, pregunté. Y me odié internamente por preguntarlo porque era exactamente el tipo de conversación que un operativo no debería tener. Se giró a mirarme. Esa evaluación de siempre, más larga esta vez. La fundación la tiene aquí porque alguien con acceso a los archivos del decreto se los pasó al fotógrafo. Alguien que creía que las cosas no deberían seguir así. Una pausa pequeña. No fui yo, si eso es lo que estás pensando. Pero tampoco hice todo lo que podría haber hecho para impedirlo. El momento duró exactamente lo que duró. Luego él sacó su celular, revisó algo, y se fue con la misma postura institucional de siempre. Yo me quedé en la sala vacía durante 1 minuto entero, mirando la fotografía de la familia que nunca volvió a estar junta. Esa noche sí le reporté a Inés. Pero no le conté nada de lo que había leído en el archivo, ni de las conversaciones. Solo le dije que la proximidad estaba aumentando, que el plan seguía en curso, y que necesitaba 2 semanas más para posicionarme en la distancia de contacto directo necesaria. Inés aceptó. Me dijo que el Consejo de Regulación había adelantado una votación crítica sobre un nuevo decreto de clasificación para enero. Que si el decreto pasaba, habría consecuencias irreversibles para miles de familias, que el tiempo se acababa. Que yo era la única opción que tenían. Lo escuché. Asentí en silencio. Y me quedé pensando en un hombre parado frente a una fotografía con culpa en las feromonas y en los ojos, en los correos que decían, demórame, y dame tiempo, y por favor, en el memo de reforma con su firma. Y en la pregunta que ya no podía seguir ignorando. ¿Y si el problema no era Aurelio Vega? ¿Y si el problema era el organismo que lo tenía atrapado? Parte 8. El pacto que nadie planeó. Le pedí una reunión a Aurelio Vega. Sí. Lo leíste bien. Yo, el Omega roto de Tepito con una misión de eliminación activa, le pedí una reunión privada al objetivo, a través de Octavio, de manera completamente profesional, invocando un tema de logística urgente para el evento de enero. Octavio lo gestionó sin cuestionamientos. Y al día siguiente, a las 7 de la tarde, me encontré sentado en la pequeña sala de juntas del piso 18, con Aurelio Vega al otro lado de la mesa. Solo nosotros dos. Sin asesores. Fue la primera vez que ocurría. Sus feromonas llenaron el espacio de inmediato. Esa densidad oscura, ese peso que hacía que el aire se sintiera más pesado. Mis receptores lo procesaron como siempre. Presión. Octavio me dijo que había un tema de logística, dijo, cruzando las manos sobre la mesa. No hay ningún tema de logística, respondí. 1 segundo. 2. Sus ojos se enfocaron en mí, de una manera diferente a la evaluación habitual. Esto era algo nuevo. ¿Entonces qué? Respiré. Lo que iba a hacer a continuación era, según cualquier manual de operaciones, un error monumental. Pero la alternativa era completar una misión basada en información que yo tenía razones para creer que estaba incompleta. Y si me equivocaba, si el hombre al otro lado de la mesa era exactamente lo que la red decía, entonces iba a morir en esa sala. Y sería una muerte que al menos habría merecido. Leí el archivo en la computadora de Octavio. Los correos con el Consejo de Regulación. El memo de reforma. Pausa. Sé lo que intentas hacer y lo que te están impidiendo hacer. Y necesito saber si lo que leí es verdad. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Las feromonas de Aurelio cambiaron. De densas y dominantes a algo que solo podría describir como una tormenta eléctrica contenida. Peligro, evaluación, y algo que tardé 1 segundo en identificar porque no lo esperaba. Alivio. La misma firma feromonal de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo solo y de repente tiene frente a sí la posibilidad de no hacerlo más. Habló durante 1 hora.
Me contó lo que el Consejo de Regulación realmente era. No el organismo regulador que el público conocía, sino un grupo de 8 familias alfa que habían construido un monopolio sobre los certificados de clasificación ABO en el país, que controlaban quién podía acceder a qué nivel de derechos y a qué precio, y que tenían a Aurelio atrapado porque su familia era la única con la influencia territorial suficiente para reemplazarlos, y ellos lo sabían. Tenían material comprometedor sobre la familia Vega. No sobre Aurelio, sino sobre su padre, muerto hacía 5 años, cuyas alianzas habían construido el poder del que Aurelio había heredado. Usaban ese material como ancla. Me contó que llevaba 3 años intentando acumular suficiente evidencia propia para exponer al Consejo sin destruir a las familias Omega que dependían de los certificados que él todavía controlaba. Que cada retraso que la red interpretaba como obstrucción era, desde su posición, una maniobra para ganar tiempo, que el decreto de enero que Inés me había mencionado era exactamente la última línea roja. Si se aprobaba, el Consejo de Regulación tendría poderes permanentes de clasificación involuntaria que harían irreversible el sistema durante décadas, y luego se quedó callado. Me miró, y me preguntó algo que tampoco esperaba. ¿Quién eres tú realmente? No respondí de inmediato. Las opciones se desplegaron frente a mí con una claridad extraña. Podía mentir, podía callar, podía activar el proceso de reversión feromonal ahora mismo desde esta proximidad y completar la misión antes de que él pudiera reaccionar. Tenía la ventana, sus feromonas estaban abiertas, vulnerables en este estado de confesión. Podía hacerlo, podía hacerlo, podía hacerlo, podía hacerlo. No lo hice. Soy de la red, dije. Vine a matarte. Pero creo que me mandaron a matar al hombre equivocado. Parte 9. La guerra que cambiamos de dirección. Lo que siguió fue la negociación más extraña de mi vida. 2 personas que técnicamente deberían haberse tenido terror mutuo, sentadas en una sala de juntas de madrugada. Decidiendo si podían confiar la una en la otra, Aurelio no llamó a seguridad. Yo no activé el proceso de reversión. Estábamos, los dos, en territorio completamente fuera de mapa. Me preguntó por la red. Le expliqué lo que podía sin comprometer a nadie específicamente. Una red de operativos que llevaba años intentando desestabilizar el sistema ABO desde los márgenes. Que usaban caminantes de sombra. Que éramos los únicos omegas capaces de movernos dentro de territorios alfa sin ser detectados ni paralizados. Que yo era el 10º intento de una misión que había fallado 9 veces porque las feromonas de él eran demasiado para cualquier omega funcional. Aurelio me escuchó. Luego dijo algo que me descuadró por completo. Sabía que había algo en ti desde la sala de conferencias. Tu olor no tiene el patrón de un omega roto. Tiene el patrón de algo completamente contenido. Como una bomba que nadie ha activado todavía. Le pregunté por qué no había dado la alarma cuando lo notó. Me miró un momento largo. Porque me pareció lo más interesante que había olido en 10 años. Y porque la persona que no reacciona a mis feromonas es la primera persona en una década frente a quien no tengo que medir cada palabra. No sé qué hacer con eso aún. Lo dejo ahí y sigo. Lo que diseñamos esa noche, a lo largo de 4 horas de conversación en esa sala de juntas con el piso 18 del edificio completamente vacío a nuestro alrededor, fue una operación conjunta que ninguno de los dos tenía autorización para hacer. Aurelio tenía acceso a los archivos del Consejo de Regulación desde adentro. Yo tenía acceso a la red y a su infraestructura de canales encriptados y medios de denuncia. Juntos, teníamos algo que por separado era imposible. Suficiente evidencia y suficiente capacidad de distribución para hacer el mayor escándalo de filtración en la historia de las instituciones ABO del país. El plan requería 3 cosas. Que Aurelio copiara los archivos clave en un plazo de 10 días, que yo los entregara a la red de manera que pudieran distribuirlos simultáneamente a medios independientes, organizaciones de derechos humanos internacionales y fiscalías federales, y que la votación del decreto de enero fuera bloqueada en su origen antes de que el Consejo de Regulación pudiera activar sus mecanismos de control. Era una operación de exposición pura, sin ninguna eliminación física. Era, en términos de la red, una misión completamente diferente a la que Inés me había encomendado. Tendría que convencer a Inés.
Eso me quitó el sueño las 3 noches siguientes, más que cualquier otra cosa. Inés llevaba 15 años construyendo la red alrededor de la certeza de que la eliminación de Aurelio Vega era el único camino. Cambiar esa certeza requería no solo los archivos, sino una conversación que yo no sabía si podría ganar. Mientras tanto, Aurelio y yo seguíamos encontrándonos en los eventos de la fundación con la misma aparente normalidad de siempre. Pero algo había cambiado en la manera en que nos movíamos en los mismos espacios. Era consciente los dos lo éramos de exactamente cuántos metros había entre nosotros en cada momento, de cuándo sus feromonas se orientaban hacia donde yo estaba, de cuándo mi armadura feromonal pulsaba con algo que ya no era solo contención sino algo más complicado y más cálido, que no tenía nombre limpio en el vocabulario de ninguna operación. Una noche, mientras esperábamos el ascensor del estacionamiento del edificio después de un evento tardío, me preguntó en voz muy baja si alguna vez había querido algo que no fuera la misión. La pregunta me tomó tan por sorpresa que tardé demasiado en responder, y el silencio ya fue una respuesta. Él asintió, como si eso confirmara algo que había sospechado, y no dijo más. Pero yo llevé esa pregunta a casa. La cargué durante días. La respuesta honesta, la que no me había permitido formular en meses, era: sí, había querido cosas. Antes del Tepito sin abuela, antes de la ceremonia, antes de los puertos y las bodegas y la red, y esta misión. Había querido ser alguien a quien alguien buscara, a quien alguien mirara y dijera: tú, parte 10. El incendio que construimos juntos. Parte 10. Inés tardó 2 días en responder después de que le mandé los primeros archivos y le expliqué el cambio de plan. 2 días de silencio encriptado, que fueron los más largos de mi vida operativa. Cuando respondió, fue una llamada de voz en lugar del canal de texto habitual. La escuché hablar durante 20 minutos. Cuestionó cada decisión, cada suposición, cada centímetro de la lógica que yo había construido. Y luego, se quedó callada. Después dijo: ¿confías en él? No respondí de inmediato. Lo pensé de verdad, con la misma honestidad con la que uno piensa las cosas cuando sabe que la respuesta importa más que su propia comodidad. Y luego dije: sí, sé que no debería. Sé que va contra todo. Pero, sí. Otro silencio. Luego: más vale que tengas razón, Valentín, porque si esto sale mal, no tenemos nada más. Los 10 días siguientes fueron los más peligrosos de toda la operación. Aurelio extrajo los archivos en 3 sesiones, usando protocolos de seguridad que había estado desarrollando en paralelo durante meses, anticipando exactamente este tipo de movimiento. La transferencia a los canales de la red se hizo en fragmentos distribuidos, sin ningún punto único de intercepción. Yo coordiné la logística de distribución con Inés mientras seguía apareciendo al trabajo de la fundación todos los días, moviendo cajas y sillas, con la misma invisibilidad de siempre. La noche antes de la distribución, Aurelio y yo nos encontramos por última vez en el piso 18. Esta vez los dos lo habíamos elegido sin pretexto operativo. Nos sentamos en la sala de juntas oscura, con las ventanas dando a las luces de la ciudad y el café frío de una máquina expendedora que ninguno de los dos estaba bebiendo realmente. Mañana, cuando salga todo esto, tu nombre estará en la lista de colaboradores, le dije. El consejo va a hacer todo lo posible para destruirte. Ya lo estaban haciendo, respondió. Al menos ahora es por algo que elegí. Silencio. La ciudad parpadeaba afuera. Luego él preguntó, mirando las luces: ¿cómo funciona exactamente lo que haces? La reversión de dominancia. Nunca lo había entendido. Solo sabía que existía. Se lo expliqué. Cómo el caminante de sombra abre su arquitectura feromonal en presencia de un alfa. Cómo la saturación bioquímica del espacio compartido hace que las feromonas dominantes del alfa retrocedan y se redirigen. Como en el caso de un alfa con alta carga emocional sin resolver, la redirección puede activar instintos de vínculo en lugar de instintos de control. Que era por eso que la red lo consideraba un arma. Aurelio me miró durante esa explicación con una atención que no era solo informativa. Cuando terminé, dijo en voz muy baja: ¿alguna vez lo has hecho sin querer? La pregunta aterrizó en un lugar exacto y preciso dentro de mi pecho. Porque la respuesta era sí. Llevaba semanas sintiéndolo.
Una apertura muy gradual de mi arquitectura feromonal cuando estaba cerca de él. No controlada. No deliberada. Una grieta pequeña en la armadura. Y sus feromonas habían respondido a esa grieta no con dominancia, sino con algo que mi sistema clasificaba torpe e inadecuadamente como búsqueda. Sí, dije. Con la misma honestidad que le había dado a Inés sobre si confiaba en él. Él asintió. Y luego, con la misma calma con la que hacía todo, puso su mano sobre la mía encima de la mesa. Sin dominancia. Sin reclamar. Con la misma precaución de alguien que rodea porcelana que podría quebrarse. Y se quedó ahí. Yo no aparté la mano. Al día siguiente, el escándalo estalló. La red distribuyó todo simultáneamente. 14 medios independientes nacionales, 6 organizaciones internacionales de derechos humanos, 3 fiscalías federales y un bloque de periodistas de investigación que llevaban años esperando algo exactamente de esta magnitud. Los archivos del Consejo de Regulación fueron el mayor escándalo institucional en la historia del sistema ABO mexicano. Las familias que controlaban el Consejo intentaron contener la filtración durante exactamente 6 horas antes de que las primeras detenciones empezaran. La votación del decreto de enero fue cancelada antes del mediodía. Aurelio Vega dio una conferencia de prensa esa tarde. Fue la primera vez que un miembro de la élite alfa se paró frente a cámaras y dijo, con su nombre y su cara: el sistema está roto, y yo soy parte de la institución que lo rompió, y es tiempo de cambiarlo. No fue suficiente por sí solo para cambiar todo. Pero fue un comienzo que la red, con todo su trabajo de años, nunca había podido lograr sola. Epílogo. Lo que queda cuando se apaga el fuego. Meinosiak. Han pasado 5 meses. El mundo ABO no se ha transformado de la noche a la mañana, eso sería una mentira fácil que no me interesa contarte. Los cambios reales son lentos y se pelean palmo a palmo. Pero hay una comisión de revisión independiente funcionando. La primera en la historia del sistema. Hay familias Omega que están siendo relocalizadas después de separaciones forzadas bajo los decretos que ya no tienen vigencia. Hay caminantes de sombra que salieron de las sombras, no muchos, pero algunos, y que están testificando ante organismos internacionales sobre lo que significa existir en los márgenes de un sistema que te clasifica como defecto. Inés está coordinando la red de manera abierta ahora, bajo un nombre legal diferente. No le fue fácil soltar 15 años de operaciones en las sombras. Pero el día que la primera familia en la lista de reasentamientos de la comisión llegó a su nuevo hogar y me mandó una foto de sus hijos en el jardín, Inés me escribió 4 palabras. Tuviste razón, chamaco. Aurelio y yo, eso es más complicado de describir. Vivimos en la misma ciudad. Nos vemos. La armadura que cargué durante 2 años se ha ido abriendo en el tiempo de la manera que los caminantes de sombra jamás saben cómo gestionar. No de golpe, no por decisión, sino en la manera en que se abre una flor en invierno lenta, casi imperceptible, hasta que de repente te das cuenta de que está completamente abierta y no recuerdas exactamente el momento en que ocurrió. Sus feromonas y las mías se han encontrado en ese espacio intermedio que no tiene nombre en los manuales ABO ni en ningún texto académico. No es vínculo estándar, no es marcación, no tiene la estructura que el sistema reconoce. Es algo que construimos nosotros dos, de cero, fuera del mapa de todo lo que nos enseñaron que era posible. Hay noches en que me pregunto qué habría pasado si hubiera completado la misión original. Si la armadura no hubiera tenido esa grieta. Si yo no hubiera tenido la costumbre de quedarme demasiado tiempo en las salas vacías observando detalles que no me habían pedido que observara. La respuesta honesta es que nunca lo sabré. Y que vivir con esa incertidumbre es parte de lo que significa haber elegido el camino más complicado. Lo que sí sé es esto. Todo el mundo creyó que ser un Omega roto era lo peor que me podía pasar. Mi abuela lloró cuando supo lo que pasó en la ceremonia. Los médicos del sistema me dieron un papel que decía no funcional. La red me vio como un arma que ningún otro Omega podía ser. Y yo, durante años, me vi como alguien a quien la vida le había quitado algo que nunca iba a poder recuperar. Pero la cicatriz que todos leyeron como mi mayor defecto era, en realidad, lo único que me hizo capaz de ver con claridad cuando todos los demás tenían los ojos nublados por el instinto.
La armadura que me construyó el dolor fue lo que me protegió el tiempo suficiente para descubrir que la guerra que me habían enseñado a pelear no era la guerra real. Y el roto resultó ser la pieza que ningún sistema pudo reemplazar. Así que te digo esto. A ti que estás escuchando. Si el mundo te ha llamado defectuoso, inutilizable, fuera de lugar, no lo descartes todavía. A veces lo que parece una fractura es exactamente la abertura por donde entra la luz que todo el sistema preferiría que no vieras. Me llamo Valentín Cruz. Soy un omega roto. Y fui el único que pudo cambiar el rumbo.